¿Qué tal, queridos amigos? En 1986, en aquel segundo mundial histórico que organizó México, ya saben ustedes que en 1970 fue el mundial de Pelé, en 1986 fue el mundial de Maradona, y ahora pues hay que recordar lo que se decía en México para atemperar el dolor de que no podríamos llegar a la final de un campeonato mundial, pues hasta la fecha. Se cantaba aquello de "El mundo gira por un balón". Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en Qatar. Terminó Qatar 2022 con otro ícono en la cumbre, Messi. Pero aquel mundial, este mundial, que comenzó siendo señalado como el mundial del fraude por las razones que hemos explicado en otros comentarios, terminó en la misma pauta. Sencillamente se le marcó a Francia un penal que no se había cometido y con eso Argentina cobró bríos y resultó pues que el resultado muy peleado, muy disputado, que llegó hasta los penales, cosa que a mí no me gusta, se lo lleva el país sudamericano con su ícono, el nuevo ícono del fútbol, Messi, aunque no sea nuevo, porque ya va de salida, pero al ganar el mundial ya tiene ese trofeo en las manos que pues enaltece su vida futbolística. Pero lo interesante es que cuando se hablaba de que el mundo giraba sobre un balón, pues no sabríamos que tendría un significado político años después, en este mismo 2022, cuando el señor López Obrador, mandante supremo de la nación, ha decidido que México tiene derecho, por ejemplo, de guardarse el veredicto a favor de darle reconocimiento a la presidencia del Perú, Dina Boluarte, que pues, fue considerada la más adecuada por un Congreso al que quiso anular el destituido Pedro Castillo, al que sigue defendiendo neciamente López Obrador, declarando que nuestras relaciones con Bolivia y con Perú están en pausa. En pausa. Y lo mismo dice, por ejemplo, cuando se habla de España. ¿Qué ha pasado después de que pidió que se exigiera una renuncia a los reyes de España por las atrocidades de la conquista, de la llamada conquista, que no fue más que una invasión severa que nos impuso una colonia durante 3 siglos? Pues nunca le contestaron al señor López Obrador y entonces sigue diciendo que las relaciones con España, como las de Perú, están en pausa. Y para esto sigue desasiada la relación con Bolivia, como lo hemos dicho. Está pues también muy truculenta la cosa con naciones en las que, a pesar de ser de izquierda sus mandatarios, no han cedido ante los caprichos de Andrés Manuel, como en el caso de Argentina, en donde la vicepresidenta ha sido sentenciada a 6 años de prisión y si no está en prisión es porque tiene fuero constitucional. Así se las gastan en Argentina, pero este no es el problema que queremos tratar. Estamos hablando de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro México, cuando ya el presidente se siente con capacidad para intervenir en los países y en otras soberanías, pero al mismo tiempo exaltando la doctrina Estrada de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos, presidente, significa que usted no puede meter la mano donde le da la gana. Hay que respetar las soberanías. Cada país tiene que resolver su problema político y tiene que resolver sus asuntos internos sin la intervención de personajes como usted, presidente, que han dado muestras clarísimas de estar muy alejado de los intereses populares en su país. Y claro,
como todos se le someten, como todos le dicen que sí, como los corifeos le aplauden como focas, naturalmente que usted quiere sencillamente hablar de Perú, hablar de Bolivia, hablar de Colombia, hablar de Cuba, por supuesto. Luego se empeña usted en una reforma electoral con un plan B absurdo y se le empiezan a subir a las barbas todas, todas las alimañas que va usted alimentando en Los Pinos, porque obviamente el pueblo de México está cansado, está furioso, está en muchos casos arrepentido de quienes votaron por usted de haberlo hecho. Ya no hay 30 millones de simpatizantes, a menos de que se consideren simpatizantes aquellos infelices que reciben bonos muy pequeñitos, pero algo al fin para poder cubrir sus necesidades imperiosas, se dice, pero no se dice a dónde va a parar verdaderamente el dinero. El de los ninis, se los aseguro, no va a parar para ningún tema de educación pública, sino para el vicio. Y en muchos casos, en los adultos mayores, lo mismo. Claro, hay adultos mayores que sí necesitan para sus medicinas, para poder sobrevivir, para poder llegar a fin de mes, ese ingreso que merecen por todo lo que han servido al país, pero que tampoco impuso López Obrador. Ya desde atrás, desde la época de Fox, aunque la idea era y fue siempre de Andrés, se instituyó este programa para beneficiar a los adultos mayores, así que no se ponga todo el cuello blanco el señor López Obrador. Pero hay más, hay mucho más. La delincuencia no baja, las obras de infraestructura icónicas suben de valor, no responden los ingenieros a sus caprichos. Dice el presidente, se va a inaugurar el Tren Maya en 2023. Y ya le dijeron que va a ser imposible inaugurarlo en 2023 y quizás imposible inaugurarlo en 2024. Entonces se va a ir como Peña Nieto con obras inconclusas que a lo mejor el sucesor, si no es de su partido, como esperamos que así sea, pues le va a decir, ¿sabe qué? Estas obras ahí se quedan como muestra de su corrupción, presidente, porque todas se hicieron con sobrevaluación, es decir, sobrecostos imposibles de ignorar. Y esto, querámoslo o no, va a estallar en cualquier momento. Como los ductos de Pemex, acuérdense de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde hubo 150 y tantos muertos por un estallido de Pemex, cuando el señor López Obrador fingía perseguir a los huachicoleros. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Hidalgo, Puebla, están llenos de huachicoleros, pero llenos, a pesar de la desgracia que dicen los miembros de la Cuarta Transformación por la muerte de Miguel Barbosa Huerta. Ahora resulta que ya se olvidaron de la desgracia de los gobernadores anteriores, de los Moreno Valle. Una en funciones, Marta Erika Alonso, y el otro ya como senador de la República, pero con un dominio total territorial de Puebla. Caciques, sí lo eran, pero no se valía quitarlos de la escena pública como lo hicieron para afirmar el pobre mandato de Miguel Barbosa, que ya ven ustedes cómo terminó. Dicen que es el mal karma. Yo simplemente pienso que no se podía poner a gobernar a alguien que tenía los días contados por sus evidentes enfermedades. Pero eso es el modus operandi de la Cuarta Transformación. Así opera. Todos los días nos levantamos volviendo a escuchar una letanía de fraudes, de inmoralidades, de sinvergüenzadas, de una corrupción latente como la que no se había dado nunca en la historia de México. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo
hoy y siempre, con cero cobardía.